Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 3-1 frente al Alcoyano en lo que fue un partido donde desde el mínimo esfuerzo y la fortuna con los tantos nos ha llevado a los octavos de final. Pero chicos, futbolísticamente este Real Madrid la verdad es que ha hecho un partido de nuevo muy, pero que muy pobre. Casi en ningún momento tuve la sensación de garantía, de fiabilidad y de seguridad de que podíamos ganar. Solo de hecho con el 3-1 ya con 2 goles de ventaja es cuando sentí que de verdad ya teníamos el partido atado. Porque mientras tanto el encuentro ha divagado en situaciones de inseguridad clara donde el Alcoyano tenía de manera clara, marcada en rojo, toda la zona Marcelo, es decir, el cuadrante izquierdo, balones directos, bombeados, perfilar el 1 para 1 con él. De hecho, ahí llegó el gol de Vega por parte del Alcoyano, el empate, porque lo único que habíamos generado en la primera parte fue el gol de córner de Militao. Eso sí, muy bien sacado por Rodrigo y muy bien rematado por Militao, que para mí no solo fue el mejor por ese gol clave para poder estar en octavos, sino porque en defensa fue el mejor, superior en la comparativa con David Álava, con Nacho y obviamente con Marcelo, y porque fue el jugador que mejor actitud, ¿no? Y mejor proactividad tuvo. Tuvo algún error, pero tuvo muchísimos más aciertos y, como digo, con un gol importantísimo. Y luego en el centro del campo, que es el corazón al final de los partidos y de los equipos, pues solo Camavinga metía pierna, metía chicha, metía carácter, también se equivocaba o acertaba, pero era el único que rompía algo en conducción, que tenía algo de salida, que apoyaba a los centrales para sacar el balón, mientras Casemiro de nuevo estaba apagado y señalado de nuevo defensivamente en un gol, en este caso en la jugada de Vega, donde le rompe la cintura totalmente al futbolista brasileño. Fede Valverde apagado fuera de cobertura, necesita minutaje y sentirse importante, pero ahora mismo Valverde es un jugador que poquitas sensaciones positivas está transmitiendo muy pocas sensaciones como el equipo, que en realidad, lo dicho, lo único positivo son los goles, la suerte que tuvimos en ataque, con esos tantos afortunados, y nada más. La verdad es que ha sido un partido tremendamente lineal por parte de Carlo Ancelotti, que fue incapaz de darle sinergias positivas con las permutas, con las sustituciones. Solo entró, en este caso, Marco Asensio, que estuvo en modo ausente de nuevo, al margen del tiro del gol, estuvo muy desaparecido, no cambió tendencia, no asumió liderazgo de nuevo cuando el equipo quizás lo pedía, y Mariano, que estuvo en el partido, se lesionó. Parece que tiene lesión muscular, mientras tanto estuvo totalmente deslavazado y se lió en distintas situaciones sin ser un 9 de referencia realmente para un equipo como el Real Madrid. Volvió a las andadas a un nivel realmente pobre, pero también hay que decir que como delantero que es, también sufrió las consecuencias del poco juego dinámico del Real Madrid, porque el Real Madrid aburrió a las ovejas, así, tal cual, es que no hay mucho más. Jugó lento, los balones divididos le costaba ganarlo, fue arrítmico totalmente, le faltó muchísima sintonía entre los atacantes. Hazard, que era ese jugador que parecía, claro que hay que hablar de Hazard, que parecía que entraba entre líneas y tenía algo de claridad, todo lo hacía muy lento, realmente demasiado previsible, y tiraba alguna buena pared, pero realmente absolutamente inocuo en cuanto a la fase final, donde prácticamente a José Juan no le tiramos, insisto, al margen de los 3 goles, prácticamente no generamos peligro al Alcoyano. Y esto es lo que se lleva Ancelotti de este partido. La buena noticia, al margen de la labor de Militao, que para mí fue el mejor, Lunin pues no estuvo mal del todo, tampoco se le exigió demasiado, pudo hacer algo más quizás en el primer gol, ahí anda la duda, pero bueno, no estuvo mal, para estar tanto tiempo sin jugar, pues tampoco estuvo mal. Y las mejores noticias para mí venían de Ceballos, que vuelve a tener minutos, un jugador que ha tenido una lesión grave, me alegro de que vuelva, y Ancelotti ha dicho que puede ser un jugador importante. Bueno, todo lo que sea jugadores que den piernas frescas, Ceballos es un jugador que puede dar sintonía, claridad en el juego, pues bienvenido sea. Isco entró en la segunda parte en modo Isco, al menos aportó la lucha en el tercer tanto definitivo del Real Madrid, y guardó un poquito el balón, porque en ese momento, chicos, es de verdad cuando el Real Madrid parecía que de verdad no iba a tener problemas. Con 2 goles de ventaja en el marcador y con las piernas desgastadas del Alcoyano, ahí sí que los centrocampistas cuadraban y generaban algo de posesión para poder maniobrar y mover al rival. Pero nada más, nada más. Eso ha sido este partido del Real Madrid, donde otra vez, sí, pues voy a hablar del árbitro, porque aunque haya sido frente a un equipo de mucha menor categoría, otra vez ha habido un desajuste en las tarjetas amarillas. O sea, a mí me han faltado 4 tarjetas más o menos de amarillas del Alcoyano. Faltas claras, donde no había balón o agarraban. En el gol, por ejemplo, del Real Madrid también ha habido agarres. A ver, ellos han hecho su juego
intentar jugar directos, intentar jugar intensos, intentar echarle más ganas que el Real Madrid, todo eso lo han hecho muy bien, pero el árbitro también tiene que ser juez y parte dentro del partido. Parece que estaba de vacaciones en algún momento el colegiado. Así que nada, con esto nos vamos al partido del Valencia, con unas sensaciones frías, feas. El inicio del año, sumando Getafe y Alcoyano, está siendo realmente muy pobre el bagaje futbolístico. Quiero pensar que poco a poco el equipo se irá enchufando y que mediante la exigencia mayor de rivales mejores que se va a ir encontrando, Supercopa incluida, veremos una versión mejor de este Real Madrid, mezclando titulares con suplentes, que realmente en Alcoy funcionó de aquella manera. Productividad arriba, con fortuna y con la sensación absolutamente de apagón por momentos del equipo, de nubarrón futbolístico y de muy pocos futbolistas que realmente aparecían de manera diferencial. Bueno, muy pocos, ninguno.